¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Antes de presentar a nuestra invitada, recordarles que le den al botón de suscribir del canal de YouTube, que se suscriban también a los canales de podcast de su preferencia. Estamos en todos y ya estamos de los primeros, ¿verdad? En Guatemala, el número 1 de política, creo que estábamos número 3 o número 4 en general de todos los podcasts, ¿no? Nos está yendo bastante bien. Y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT. Tenemos hoy el honor de tener con nosotros a la vicepresidenta electa, Karin Herrera. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Daniel. Aquí, gracias por la invitación a Tangente. Es un gusto compartir con ustedes y la audiencia. Octubre, septiembre, digamos, de 2022. Si yo le digo en septiembre de 2022 que un año después usted es vicepresidenta electa, ¿qué me responde? Pues no estaba en mis planes de vida y no. Estoy loco, ¿verdad? Sí, o sea, no lo miraba ni a futuro. ¿En qué momento pasó esto, digamos? O sea, en cuestión de unos meses, mire dónde está parada, ¿verdad? ¿Cómo le cambió la vida? Sí, o sea, fue pues, desde esa cita. Puedo decir que con Román Castellanos nunca me hubiera imaginado que ¿Cuándo fue la primera cita, digamos, la primera aproximación? Fue a finales de septiembre. Él me escribió un mensaje. Karin, justo va a cumplir un año ahora. Sí, tenemos que quiero platicar con usted. Y entonces fue un mensajito de WhatsApp. Y entonces... O sea, ¿fueron ellos que se aproximaron a usted? Sí. Que de alguna manera dijeron, mira qué perfil interesante, venga usted a hablar con nosotros. Sí, pues fue Román, ¿verdad? Y con Román coincidimos, por ejemplo, en marchas, en manifestaciones, en protestas por todo lo que sucedió el año pasado con la universidad y antes, ¿verdad? ¿Qué dice la familia de todo esto? De todo lo que está pasando. Pues mis hijos, al principio, el grande es muy emocionado porque estudia en una escuela de ciencia política y me dice, bueno... ¿En la USAC también no? No, él estudia afuera. Uh-huh. Y mi otro hijo un poco, ¿ya pensaste qué va a pasar con tu trabajo, verdad? Porque era como mucho riesgo, ¿verdad? O sea, ¿cuándo se presentó, digamos? Ajá, o sea, cuando se presentó, ¿verdad? Uh-huh. Porque mi otro hijo también estudia afuera y ¿son los dos entonces veinteañeros? Sí, los dos. Los dos, okay. Ajá. Sí, entonces el pequeño era, y yo voy a poder seguir estudiando aquí porque si vas a dejar de trabajar, ¿qué va a pasar conmigo, verdad? Entonces era un poco esa preocupación. ¿Y la demás familia qué dice? Bueno, mi mamá pues ya está muy grande, entonces ya está ella enferma con los procesos propios de la vejez. Contenta cuando está en el aquí, en el ahora, y cuando no, pues en su mundo, ¿verdad? Entonces, ella siguiendo los titulares de la prensa, contenta, pidiendo tener la prensa todos los días para ver qué noticias hay. Creo que si estuviera todos los días en el aquí, en el ahora, tal vez estaría preocupada. Es bueno que esté así, porque está feliz, ¿verdad? Mi papá pues ya falleció y mis primas del lado paterno apoyándome muchísimo. Siempre me han acogido muy bien. Mis primos del lado materno siempre preguntando, ¿verdad? Ahí monitoreando. En general creo que quizá los del lado materno un poco, ¿por qué se metió en eso, verdad? Que es una cultura muy chapina, ¿verdad? Uh-huh. Forma parte de la cultura política de decir, mira, política no te metas, sí, que son siempre problemas. Así es. Hay una historia de violencia muy, claro, muy clara. Claro. Y mejor, si vas a meterte a esos mundos, pues vas a acabar mal. Entonces, sigue con tu vida, quéjate desde fuera, que los políticos son esto y lo otro, pero intenta sobrevivir con lo que hay y ya está. Así es. ¿Y por qué una científica se mete en política? Bueno, yo estaba en la USAC. Y es inevitable estar en política si estás en la USAC. Sí, uno ve pasar muchas cosas. Pero yo me refiero más a una cuestión de la formación, de la infancia. ¿Tuvo siempre
Bueno, estando en el colegio, en el belga, siempre quise ir a Uspantán. Había un proyecto que se llamaba Operación Uspantán. Y yo quería ir y mi mamá decía, estás loca, ¿cómo vas a ir a Operación Uspantán? ¿Verdad? Porque mi mamá muy conservadora, ¿verdad? Y yo quiero ir a Operación Uspantán. Que ahí van a pasar hambre, que no sé qué, yo quiero ir ahí. Porque al principio de los 80 usted era una adolescente, usted tenía que 13, 14 años, sí, no tenía más, sí, ¿verdad? Sí, entonces esas eran como mis motivaciones. Mi mamá, aunque era muy conservadora, hablaba mucho de política en la casa. Mi abuelo paterno, mis primas me cuentan que era un político de los unionistas del siglo XX, ¿verdad? Entonces, de principios del siglo XX. Dentro de las hermanas de mi abuela paterna también había que, con lo difícil que para esa época era para la mujer, que se involucraba una de las hermanas en política. Entonces creo que también como que vienen los genes, ¿verdad? Esa espinita, ¿verdad? Y mi papá que me invitaba, que me decía, mire, que afíliese a tal... No, le decía, no, eso no, porque tampoco me llamaba la atención. La carrera igual es una carrera científica, digamos, sí. O sea, se mete a bioquímica y todo lo que eso implica, digamos, en una carrera fundamentalmente académica, ¿no? Sí, o sea, dentro de la academia. Sí. ¿Qué es lo que vio en la USAC para que empezase a involucrarse? Porque yo asumo que, como todo en la vida, ¿no? Dentro de la USAC están los típicos profesores que no quieren saber nada de los líos políticos y están los que empiezan a involucrarse, empiezan a ser activos, y usted fue muy activa en la USAC. De hecho, la llamada el WhatsApp de Román viene porque ya estaba destacada como una figura, ¿no? Dentro de la Facultad de Farmacia. ¿Cuándo empieza ese activismo, si quiere decirlo así, dentro de la USAC? Eso ya siendo profesora, ya mayor, ¿verdad? Porque en mi adolescencia, cuando yo salgo del colegio, mi mamá me dice, no te vayas a meter en problemas con las asociaciones estudiantiles, porque había sucedido lo de Oliverio Castañeda de León, había muerto mi profesora Rosario Godoy, yo había sido compañera de una de las hijas del último exrector, que para mí podríamos todavía recordarlo como una persona muy honorable. Usted entra en el 88, 87. Yo entro 85. 85. ¿Verdad? Y entonces mi mamá me dice, no, y ahí hay muchas orejas, me dice mi mamá, ¿verdad? Yo miraba en el iglú una gente extraña, pero esos andaban vendiendo drogas, ¿verdad? Pero yo solo me pasaba... Así ahí como, creía que están las orejas. Donde las sí, ¿verdad? Entonces no hables mucho. Yo a mí me daba esta cosa, ¿será que pregunto? No pregunto en clase. Entonces yo resolvía mis dudas fuera de clase, ¿verdad? Me iba con los profesores para resolver mis dudas. Entonces fui una persona que llevaba un perfil muy bajo, sin planificarlo, solo por el mandato que me había dado mi mamá. Sin embargo, voy viendo cosas que no me gustan. ¿Por ejemplo qué? Estas cosas clientelares, esas roscas, ¿verdad? No tener reactivos en los laboratorios. Y decía, ¿por qué no tenemos reactivos en los laboratorios? Pero se planifica esto. Claro, todo tiene que ser integral, pero tiene que haber un equilibrio. En los centros universitarios no hay cosas. Personas de mucha pobreza, uno ve de todo. Mi facultad, bueno, no es mía pues, pero la Facultad de Farmacia es una facultad que llega a muchas personas con ciertas posibilidades económicas, pero también llegan otras que no las tienen. Compañeras que estaban con beca, ¿verdad? Alumnos que un día un alumno me dice, yo le digo, repita por favor, porque mire, esto está muy mal presentado, y me dice, pero mire, ¿y usted me va a hacer volver a imprimir esta hoja? Cuesta en ese momento eran caras las impresiones, $2.25 cada impresión de hoja, y cuando él me dice esto, ¿verdad?, caigo yo en la cuenta que no todo mundo vivía como uno cree que viven todos. Y algunos que voy a caminar porque solo tengo para tanto, o a entrar algunos que me robaron mi compu y ya no voy a tener compu.
¿verdad? Porque pues, le costó mucho a mi mamá. Y esas realidades al lado de roscas que se van de Roscas, viajes, que... Claro, comidas, estas compañeros que sí, claro, van de viajes, pero uno no ve de vuelta de esos viajes esa difusión del conocimiento. Algunas veces es a través de una conferencia, pero siempre he cuestionado qué podemos hacer más allá de solo una conferencia después de que me fui a un viaje. ¿Qué puedo implementar en el país para hacerlo mejor? Porque tal vez es un viaje que salió en 30,000, 40,000 quetzales y uno se pone a pensar cuántos reactivos pude comprar para mi laboratorio con ese. ¿Cuál es el valor de eso? Digamos, nadie va a cuestionar que es importante tener relación con otras entidades académicas, pero la relación la tienes para algo, para construir algo, no para simplemente tener la relación, hacer cuates y volver con una experiencia personal y ya está, ¿verdad? Claro que mis compañeros en este momento quizá me deben de estar odiando por esto que dije, ¿verdad? Pero porque para ellos es muy importante ese intercambio. Pero en un país como este, en el que hace falta tanto y hace falta construir tanto, hay cosas que deben priorizarse. Y para ser críticos, digamos, con lo que pasa ahí, y se lo voy a tirar, a lo mejor usted está de acuerdo o no está de acuerdo, pero yo creo que tampoco se hace muy buena investigación y muy buena academia. Yo hablo por la parte de ciencias sociales. En Guatemala en general, donde tenemos un montón de universidades docentes en realidad, no tenemos universidades verdaderamente investigativas, como tienen que ser las universidades de verdad, o sea, lo otro son pues colegios mayores básicamente. Pero la USAC no parece tener una producción académica de calidad, de prestigio, de aporte, de innovación, etcétera, etcétera. ¿Eso pasa también en la parte de ciencias más puras? Cuando uno pregunta, hay grandes nombres, ¿verdad?, a nivel nacional y algunos con buenos contactos a nivel internacional, y ellos desde su punto de vista van a decir que hacen una muy buena producción, ¿verdad?, y les sirve para sus publicaciones y su crecimiento personal. Y por ejemplo en el tema de Chagas, pues hay intervenciones que podrían quizás, si se enfocara un gran grupo multidisciplinario en el tema, quizás pues, se podría resolver aún más, pero en el tema de desnutrición nos falta ese gran grupo multidisciplinario que una esfuerzos, porque hasta el momento los grandes científicos están investigando lo que desde sus zapatos les gusta, ¿verdad? Y algunos temas pues sí corresponden con problemas nacionales y otros temas con el desarrollo de la ciencia. No hay una guía estratégica, dice usted, en esa... Para la solución de problemas nacionales que deberíamos de enfocarnos. Pues para eso le damos dinero a los contribuyentes a la USAC, ¿no? O sea, la USAC está ahí precisamente porque lo que sea que piense lo tiene que pensar para bien del país, no para investigaciones o líneas investigativas, digamos, de interés personal. Tendríamos que unir los esfuerzos. Y eso no está pasando. Pues grandes intervenciones desde la USAC, hay pequeñas intervenciones, como mencioné, en el caso de Chagas, en el caso de las áreas protegidas. Se necesita, sí es cierto, más dinero, pero también se necesita como esa articulación enfocada a la solución, por ejemplo, de un gran problema nacional donde los mejores cerebros, los científicos más destacados aporten, no solo los nacionales, sino los que están afuera, porque también es cierto que muchos se han quedado afuera. Somos una empresa guatemalteca con 53 años de experiencia, ofreciendo solución integral de productos y servicios de madera y para madera. San Miguel, tenemos madera de expertos. Pero para eso hay que curar la USAC de su politización, ¿verdad? Claro. O sea, es muy difícil hacer eso si no tienes una guía verdaderamente estratégica. Y lo de ahora es otro nivel de degradación de la USAC, ¿verdad? La USAC tiene a un usurpador, básicamente, de rector. La elección del año pasado fue una elección que no cumplió con todos los requisitos que debía cumplir una elección. Y la persona que ocupa ese cargo ahorita lo sabe.
Y no ganó los votos, digamos, al final del día no ganó los suficientes colegios para ser rector. La oposición a él ganó más colegios. Claro, dejó fuera a todos aquellos que, bueno, no solo fue él, ¿verdad? Estuvo involucrado el Consejo Superior Universitario. Desconozco. El saliente, digamos. No ha cambiado. O sea, el que estaba manejando... había un rector en funciones. Oliva. Ajá, y había miembros del consejo, que muchos siguen porque hay varios cargos que nos han sido renovados en todos estos tiempos, a pesar de que ya han cumplido su tiempo. Yo desconozco por qué se llegó a ese extremo. Nunca había pasado. O sea, ¿por qué se Nunca. prestan todos estos distintos actores a hacerle el juego a mazariegos, básicamente? Y es que hasta él ganaría si se hubiera repetido, porque no estaría, ahorita sería más libre, digamos que se hubiera repetido y él gana, sería más libre. Uh-huh. ¿Verdad? No tendríamos que estar en este proceso de que no tomamos la presencialidad, porque hasta ahorita están haciendo verificaciones, por ejemplo, en mi facultad, en la facultad en la que yo he elaborado, y hasta ahorita van a empezar a cortar el césped, que a ver las filtraciones, cuando esas instalaciones, según yo vi en las redes, fueron entregadas hace algunos meses. Entonces dice uno, ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo si el personal ha estado ahí, contratado? Entonces, él sería más libre de moverse, y sería más libre de, si no ganaba, volver a lanzarse después, con más dignidad, sin esconderse, ¿verdad? ¿Usted cree que le importa la dignidad? ¿Le importa el poder? Y ese poder sí es difícil que... En una reelección él no creo que vuelva a quedar. Ni siquiera en las que ganó, que no ganó todas las suficientes, ¿verdad? Sí, hubo muchas traiciones ahí. También dentro de los grupos de oposición tampoco supieron ver quién era la persona a la la persona que le podía hacer más daño a la institución, y solo se enfocaron en atacarse entre la misma oposición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la oposición no se puso de acuerdo? O sea, ¿por qué no hubo...? Y no me refiero previamente, sino después. Primero es que parte de la oposición sale desde el 2020, ¿verdad? Uno de los grupos de oposición sale desde el 2020, y luego el otro, cabezado por el ex-PDH, ese sale a finales del 2021. Siempre decían, él no va a salir, él no quiere, lo que pasa es que solo está calibrando para ver cómo está su perfil. Cuando dice sale, se refiere a presentar su candidatura. Ajá, okay. Porque supuestamente le están hablando diferentes personas. Uh-huh. Pero eso es a finales del 2021. El otro ya estaba desde el principio del 2020. Uh-huh. Viene y en lugar de fijarse que era acá donde estaba la oposición, no acá, se dedican a atacar a que había salido desde finales del 2020. Acá también seguramente no les va a caer bien este comentario, pero que era el arquitecto... El arquitecto Valladares. Que pues también era de reconocerse uh-huh. que él había sido secretario general de Murphy Price. Uh-huh. Pero él renunció a finales del 2020 a continuar siendo su secretario general. ¿Usted a quién apoyó? ¿Dónde estaba? En ese momento yo estuve apoyando, no activamente, pero sí era la única oposición en el 2020. Uh-huh. A Valladares. A Valladares, porque ahí estaban la mayoría, había muchas gentes que habíamos estado en la plaza en el 2015, un ex miembro de la AEU donde estaba Oliverio Castañeda de León, en donde estuvo, ¿verdad? Y entonces me convence y bueno, dije, está bien, lo voy a apoyar. Era la única oposición visible y estaban varios de los exmiembros de la AEU en la que estuvo Lenina. Y a finales del 2021 surge la candidatura del ex-PDH. Y entonces esto, lejos de ayudar a la oposición, la fractura. Y queda muy libre porque se dejan están los reflectores contra que era la verdadera oposición, y el muy libre empieza a hacer sus cosas, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Sí.
Mazariegos nos estamos refiriendo, y empieza Sí. a hacer sus asociaciones con el Ejecutivo sobre todo, ¿verdad? Recursos, eran unos actos de campaña ridículamente Estaba también bien Suárez. financiados. Y sí, Suárez, ¿verdad? Que que Suárez... después fue vicepresidenciable con Conde, Sí. nada más y nada menos. de ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Sí, de Vamos. El que él se retira a última hora y pues sus cuerpos electorales, todo el mundo decía o que estaban con el ex-PDH o que estaban con Valladares, pero finalmente estaban con Mazariegos. Pero no es un poquito, o sea, aparte de esta clase de enfrentamientos y demás, ¿no hay un poco de esperanza en el hecho de que incluso en esas circunstancias, con la oposición fragmentada y con muchos recursos, el gobierno a su favor no fue capaz de conseguir los votos necesarios y tuvo que hacer trucos, ¿verdad? Tuvo que manipular, digamos, el proceso para ser rector? Sí, da un poquito de esperanza, ¿verdad? Porque hubo todos esos cuerpos electorales que no votaron por él, es que no lo apoyan, ¿verdad? Que nos faltó articularnos más con la oposición, claro. Eso nos faltó. Una vez que se dan los resultados, ¿por qué no se une la oposición automáticamente? Porque lamentablemente quedaron muchas heridas de esa contienda que empezó entre la misma oposición. ¿Y ahora habría una posibilidad de coordinar esas fuerzas y hacer algo distinto? Creo que hay una luz de esperanza, ¿verdad? Yo no estoy ahorita involucrada con ninguno de los dos grupos. Pero yo creo que la pero vicepresidenta, con la información que tiene, con el conocimiento y el prestigio dentro de la USAC, tiene muchas posibilidades de ser la que coordine ese intento, ¿no? Les haría daño, digamos, porque los empezarían a acusar de que otra vez es una intervención gubernamental, pero sí he visto que estos grupos han empezado a acercarse y ojalá puedan articularse y ojalá el sector estudiantil pueda dejar de tener miedo, los que tienen miedo, y los que no lo tienen pueda expresarse libremente y que participen en las elecciones, porque a veces participan muy pocos. ¿Cómo han creado miedo en los estudiantes? Esos estudiantes que han tenido fama siempre de ser rebeldes y de haber estado en contra de de regímenes autoritarios y con toda la cultura política de resistencia de la USAC, ¿cómo ahora estamos hablando de estudiantes que tienen miedo? ¿Cómo lo consiguieron, digamos? Porque algunos han denunciado coacción, por ejemplo, en las aulas, si no votan por o mándeme foto del voto. Son algunas de las denuncias que uno ve. Yo le doy tantos puntos por el voto, o yo doy esto a cambio del voto. Cosas que se vieron durante este proceso electoral por parte de otros partidos políticos. También se ha internalizado en la USAC. Y entonces tiene miedo, por ejemplo, a dejar de ser parte de esta rosca, ¿verdad? Entonces ya no hay algunos privilegios, por ejemplo, viajes, o que me aprueben esto, o que me voy a poder graduar más rápido. Volviendo a la red clientelar que estábamos hablando antes. Así ¿no? es. Y entonces también miedo a que no me dejen graduar. Algunos de estos líderes a la fecha no se han graduado. Yo ahorita... Coincidimos en el 2015, yo me encontré una foto en la que estaba Javier Arango y Samuel, que yo tomé en el 2015 y no sabía quiénes eran ellos, yo la tomé, ¿verdad? Y iban ahí, ahora que los miro, si ustedes estaban aquí, yo estaba en la plaza, pero no sabía que íbamos a coincidir después, ¿verdad? Y les digo, ¿pero ustedes se graduaron? Y los líderes de la San Carlos no. ¿verdad? Y entonces, no se graduaron porque hubo un intento... Algunos dicen, ¿verdad? Yo no lo he vivido. Algunos dicen que hubo un bloqueo, ¿verdad? Que ya no es tan fácil graduarse en esas circunstancias de hacer Estás en la lista negra, según abierta. Ellos, digamos. Entonces, sí hay ese miedo a no graduarse. O también, por otro lado, algunos dicen, yo necesito graduarme. Porque algunos dicen, bueno, está la firma de esta persona y yo no la quiero, pero necesito graduarme, necesito trabajar, quiero llevar dinero a mi casa. Y pues tienen razón, pero por el otro lado está esa otra parte de tenemos que recuperar la institución, ¿verdad? Sin que esto implique
llegar a medidas extremas, pero sí lo podemos hacer con nuestro voto. Y participando, y no dejándonos. Yo vi la campaña de Murphy. Él era una persona muy gestora, ¿verdad? Que logró muchas cosas para su facultad. Y su campaña era una campaña también muy clientelar. Y él era muy admirado y muy querido. Y tenía su emblema "Yo amo a la USAC". Y con eso se ganó a muchos estudiantes. Lo adoraban, ¿verdad? Uno con don de gentes y encima buena onda y te ayudaba. Líder, príncipe, princesa. Sí, ¿qué tal líder? Decía, era famoso por eso. ¿Qué tal líder? ¿Cómo estás, líder? Ajá. Y no era una persona que caía mal, ¿verdad? Uno decía, bueno, sí, es un gestor, pero estaba esta parte clientelar. Pues que a lo mejor ese es el tema. Si se empieza con clientelismo, al final el acceso al poder a través de redes clientelares te limita el ejercicio del poder para satisfacer esas mismas redes clientelares. Es como la lógica, ¿no? Detrás del toma y daca. Y eso es a lo que tenemos que renunciar, ¿verdad? En la USAC. Aprender a decir no. Aprender a, 3 viajes al año. Así este año no voy a viajar. Yo voy a votar por el que la USAC se merece. O no voy a dejar que me condicionen por un viaje. Claro, ¿verdad? claro, es cierto, porque puede ser que sea un viaje muy merecido, ¿verdad? Y no que eso no implique que sienta que me hicieron el gran favor y yo tengo que pagar ese favor. Lo que pasa es que además esa clase de coacciones tienen nombre y apellidos. No es solo mazariegos llamando directamente a cada uno que se va a ir a un viaje, sino que son todas las redes que hay de mazariegos o quien sea, quien haya estado en el poder, Murphy o Gálvez o quien sea, hacia abajo que dicen: mira, si no haces esto, no viene esto. Si haces esto, sí viene esto. Entonces, palo zanahoria constante en el que se convierte, eso también tiene caras y tiene nombres. Y muchas veces los que estamos desde fuera, no sabemos estas cosas. No nos damos cuenta de que existen esta clase de coacciones de no te voy a dejar graduarte, no vas a ir a no sé dónde, no te van a ascender a tal plaza, no te van a dar tu plaza titular, todo ese tipo de cosas. Entonces, o ampliación de horario. Claro, que los mismos profesores, alumnos, administrativos que están dentro sean cada vez más valientes y digan: este me está coaccionando, este me está diciendo, a lo mejor ahí puede haber una pequeña luz de cambio, ¿no? De esa clase de sistema. Pero es que se asfixian esas voces. Y cuando uno lo hace, empieza esto de... si no nos unimos todos y votamos por esta persona, no vamos a lograr estos beneficios para la facultad. Yo pienso que no debería ser condicionado esos aportes. Esos aportes deberían de ser: esto le toca a la Facultad de Farmacia, no importa el que sea. Bueno, hay carreras, ¿no?, universitarias, que cumples tales requisitos, vas ascendiendo dentro de una carrera a través de tus méritos. Y no está sometido a que la Pepito, ¿verdad? Pero quienes alzamos la voz, no. A mí me preguntas en este momento, yo entré a la carrera docente en el año, fui interina 5 años. Y luego entré a la carrera docente, empecé como auxiliar en el 91. Mi primer trabajo como profesional en el 95, ¿verdad? Y empecé con 2 horas, luego 3 horas, y así. Y he pedido mi ampliación, me quedé con 6 horas y ya no es posible. Antes de seguir con la entrevista, solo un pequeño recordatorio a nuestro patrocinador, PartySmart. Si quieren ustedes tener una experiencia pues de recreativa cuando consuman un poquito de alcohol, tómanse la pastillita de PartySmart, les va a ir mucho mejor justo al empezar a beber sus 2 copitas de vino, sin pasarse, con mucha agua, con mucha salud, nada de excesos, pero al día siguiente se van a sentir mejor, su hígado va a estar protegido, van a tener una mejor salud en términos generales y van a tener menos incomodidades.
si se toman su pastillita de Party Smart, está en farmacias, está en supermercados, está en todas partes. La pueden conseguir por 100 quetzales la caja. Party Smart, no se les olvide. Solo para entender los entresijos internos, cuando dice 2 horas, 3 horas, ¿son horas docentes? Horas docentes, horas diarias de docencia. Horas diarias de docencia. ¿Sí? Ajá, sí. Sí, en el 2014 logré mis 6 horas. 6 horas docentes 6 diarias. horas docentes diarias. Estamos muy maltratados los profesores en este país. Yo obviamente no he dado clase en la USAC, pero he dado práctica de clase en todos los demás. 30 horas docentes es una barbaridad. En cualquier universidad los titulares están dando 6 horas semanales, no 6 horas diarias, ¿verdad? Y los que echan punta echan 15, 16, pero no echan 6 horas diarias. Tienes que justificar entre docencia directa, y laboratorios, exacto. Está bien. Así es. Sí, y entonces todo depende de estas. Y luego estás limitado porque los que están arriba deciden a quién sí, a quién y ahí, no, ahí y te dan una serie de excusas. Y ahí están las redes mejores clientelares, digamos, y están estos cuerpos de profesores, lo estudiantes. Veo yo, con la disculpa para mis compañeros de la facultad, pero así lo he visto y así lo considero. Hay que quitarle a la USAC poder político para que no pasen todas estas cosas. Porque si me pregunta a mí, desde fuera lo que se ve es, tienes iniciativa de ley, capacidad de presentar leyes. Tienes, eliges 1/5 parte del poder de la Corte de Constitucionalidad. Estás en todas las comisiones de postulación, habidas y por haber. Estás en un montón de consejos donde se toman decisiones y se manejan presupuestos en el Estado. Claro, eres una perita en dulce para el poder político. Es que no es normal que además redes, y ahí se ve claramente Suárez con Vamos, redes de políticas de fuera quieran tener esa conexión fortísima con redes políticas de dentro. Es lógico, es normal. Claro, y ves asesores que están vinculados al interior de la USAC con partidos políticos, cosa que no debería darse y no debería permitirse, que los partidos políticos entren a operar. Por eso decía cuando me preguntaba sobre la vicepresidenta que haga algo, los partidos políticos no deben entrar a operar en la USAC. Sí. La USAC debe quedarse en el ámbito pero lo hacen constantemente. Académico, lo sé. Habría que quitarle esa clase de poderes a la USAC para que no sea la perita en dulce. O sea, sacarlo del corporativismo del Estado, sacarlo de la CCE, sacarlo de todas estas puestos de muchísimo poder. O sea, pensando en la Facultad de Derecho, hay una entidad no elegida por la ciudadanía con más poder que la Facultad de Derecho. Sí, es muy grande el poder y desde mis zapatos pienso que se tiene que hacer una pausa y no intervenir más en este momento, en este tipo de elecciones, hasta que se redefina de la manera como se podría participar. Se debería de hacer como un referéndum interno y que docentes, estudiantes y administrativos decidan. ¿Queremos seguir participando en lo que está para que la USAC siga como está o queremos cambiar nuestro rumbo? Porque como lo hemos hecho hasta ahorita, solo hemos perjudicado aún más a la tricentenaria, porque se ha caído en estas redes que no le han hecho ningún beneficio al país, sino que nos han llevado al como estamos en este momento. Pero eso sería como una especie de ejercicio interno. Sí. ¿Y guiado por quién o cómo podría hacerse? Hay que presionar desde el Consejo, hay que presionar porque hay mucha gente en el Consejo que ya no debería de estar en el Consejo Superior Universitario, que ha extendido su tiempo más allá de lo que es legal. La excusa para extender estos mandatos que han permitido que este señor sea presidente, ¿cuáles han sido? ¿Era una cuestión de los seguros? Que la USAC estaba cerrada. Bueno, nosotros como docente desde el 13 de marzo del 2020 se pasó a la virtualidad. Y desde ese momento hasta ahorita yo retomo, si me aceptan nuevamente mi licencia, retomo otra vez docencia 2 horas diarias a partir de hoy. Y entonces siguen en virtualidad. Porque la excusa es que un grupo tomó las instalaciones de la USAC, pero ya se entregaron hace casi 4 meses, creo.
Y entonces, ¿qué ha pasado en estos 4 meses? O sea, Que el no mayor interesado en que no vuelva la gente a las aulas es para seguir congelando estos cambios necesarios, es Mazariegos lo que está diciendo. Eso parece, ¿verdad? Aunque dicen que no, que es porque se le hizo daño a la infraestructura, pero estaba cerrado desde el 13 de noviembre. Y luego ha estado 1 año o no sé cuánto que permaneció cerrado, creo que fue menos de 1 año, la verdad que no llevé la cuenta. Y ya hace 3 meses, 4 meses que se pudo empezar a recuperar las instalaciones. Creo que ahí va, o sea, los rumores es que va a haber ahí un caso presentado al MP y que va a ser otra arma arrojadiza el tema de las instalaciones y los daños a instalaciones y que les van a querer meter a semilla en el juego. Es probable, eso dicen los rumores, ¿verdad? Y algunos eso sería net centers por ahí la lo anuncian, ¿no? la mayor falsedad, ¿verdad? Porque uno puede querer mucho a la institución, pero tampoco es una persona que llega a medidas extremas, pero comprende que también hay sectores que han llegado a un hartazgo, ¿verdad? Y dicen no más, ¿verdad? Entonces, pero ahorita se están agarrando de todo para ponernos en esta carrera de obstáculos, como una carrera de resistencia, y cansarnos, desgastarnos, que lleguemos agotados al 14 de enero y ver de qué manera no llegamos. ¿Qué tipo de vicepresidenta quiere ser usted? Teniendo en cuenta los casos históricos que hemos tenido, y se lo digo con este contexto, hemos tenido vicepresidentes ausentes. El ejemplo del actual es impresionante. Hemos tenido vicepresidentes y vicepresidenta muy activos, o sea, con un rol muy importante. Hemos tenido esa figura de vicepresidente, al margen de lo que pensemos de cada uno de ellos. ¿Cuál sería el vicepresidente? Porque la única vicepresidenta, seguro que no lo es, el vicepresidente en el que usted se querría ver reflejado o no existe. Creo que considero que me gustan ya varias características, por ejemplo, del doctor Stein, ¿verdad? Que fue una persona muy activa, pero al final quiero ser una vicepresidenta que sea recordada porque fue abierta, dispuesta a servir y dispuesta a avanzar en temas específicos relacionados con niñez, juventud y mujeres, que es muy amplio, porque hay muchos años de abandono, pero también hay muchas oportunidades de trabajo. Y quiero trabajar para lograr, aunque sea los cimientos, dejar en un tema para avanzar, por ejemplo, en educación, en violencia contra las mujeres y en desnutrición, lograr avanzar, porque es un problema multisectorial, la desnutrición, lograr algo, ¿verdad? En este tiempo, ser abierta a otros sectores, porque no puede ser solo la vicepresidencia, porque tenemos que unir esfuerzos. Y lo está diciendo precisamente porque la vicepresidencia se encarga de secretarías que están relacionadas con eso precisamente, ¿verdad? Claro. Que yo siempre he sentido que la vicepresidencia, no sé si usted tiene la misma sensación, es como un conglomerado de un montón de distintas cosas, ¿no? Claro. O sea, aparte de la función de pues sustituir al presidente eventualmente, sí, de asistir al Consejo de Ministros, de dirigir el gabinete económico, luego empiezan a darle drogas, desnutrición, lagos, sí, te empiezan a poner un montón de cosas, Senaved. El tema de Senaved, el tema de extinción de dominio, digamos, el tema de violencia contra la mujer, innovación, ¿verdad? Ciencia, innovación. Entonces, o sea, exactamente por qué ese conglomeradito de distintas cosas, como que no hay una especialización, ¿verdad? O sea, en los temas que maneja la vicepresidencia. Creo que viene desde la Constitución, ¿verdad? De la última Constitución, ¿sí? Donde uno de los que fue vicepresidente participó y le dejó funciones específicas, quizá para no quedar en el aire. Sí, para que pudiese hacer algo, ¿va? Ajá, que tuviera esto. Y claro, es positivo porque es el único país de Latinoamérica que tiene como el vicepresidente estas funciones tan específicas. Sí, que están en ley, que no son manipuladas por el presidente. Así es. Pero la verdad es que el presidente marca mucho qué puede hacer o qué no puede hacer la vicepresidencia. Sí. ¿Cómo ve a Bernardo Arévalo en ese sentido? ¿Cree que le va a dar amplitud en sus funciones?
Él me ha dicho que él se va a dedicar a lo político y que a mí me toca lo técnico, que a él le gusta delegar y que eso va a suceder. Entonces en eso estamos, ¿verdad? Ahorita trabajando con el equipo de transición. Es un equipo que estamos terminando de conformar y con el que hay muchas esperanzas de que logremos materializar ese plan de gobierno. Un plan de gobierno que, aunque algunos dicen que es moderado, yo también lo considero ambicioso porque depende de muchos factores, ¿verdad? Y espero que nos dejen trabajar, que no nos asfixien en el Ejecutivo. Dice quien les asfixia, ¿quién? ¿De quién tiene miedo? Los dos otros partidos políticos, ¿verdad? Congreso, digamos. Ajá, sí. ¿Creen que por ahí puede ir la...? Sí, porque todo parece indicar que eso quisieran hacer, ¿verdad? Como de llegar al punto de tener a un binomio secuestrado, ¿verdad?, en el Ejecutivo. Se mencionó en campaña que usted se iba a dirigir el Gabinete Anticorrupción. Sí, estamos en la construcción, ¿verdad?, con un equipo de este sistema anticorrupción. Se lanzó una primera propuesta, la verdad que la misma fue muy a la ligera. Tenemos que construirla, pensarla más. O sea, usted misma dice que esa fue una propuesta un tanto superficial de campaña. Exacto. En ese momento. Y ahora hay que construir algo mucho más sólido. Más sólido para que nos permita avanzar de manera transversal en todas las instituciones, algo que no va a ser fácil, va a ser complicado porque a la gente no le gusta denunciar por los riesgos que eso implica, sí, las amenazas y demás. Pero tenemos que ir construyendo esa cultura. Pero en cualquier caso, en esta idea revisitada, ¿usted sería la que la lideraría? Me interesa, debemos, porque igual tengo a mi cargo 2 gabinetes, ¿verdad? Desarrollo económico y desarrollo social, y esto involucra a los ministros, quienes desde arriba tienen que bajar esas directrices hacia abajo y todos tenemos que ser ejemplo, ¿verdad?, de las partes que nos corresponden dentro del gobierno, ¿verdad? ¿Le ha costado hacer su propio equipo? Mucha gente le ha dicho que no en este proceso. ¿Para gabinete? Usted va a tener su propio equipo. ¿De mi propio equipo? De confianza alrededor, de comunicación, político, etcétera, etcétera. Me ha costado el decidirme quién. Porque es esa calibración de qué pasa con poder, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ya voy construyendo, sé que tienen que ser personas de mi confianza, quienes estén cerca, y personas con las que tiene que quedar muy claro ese compromiso de la no corrupción y ese compromiso de la política con ética. Y usted ese mini gabinete, lo que decíamos, ¿no? Todas estas secretarías que dependen directamente de... Hay algunas vicepresidencia, ¿ya las tiene? ¿O todavía no? Algunas las voy a heredar. Ya fueron nombradas. Ajá. Entonces, eso me comunicó el vicepresidente Castillo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la Senaved. Ajá. Es una secretaría con la que tengo que permanecer 3 años. O sea, la eliges hasta el final, el último año. El último año. Sí, ella era secretaria general del vicepresidente Castillo y ahora es secretaria de Senaved. Está la de la Senacit, que esa es elegida por un consejo, el CONACIT, ajá, ¿verdad? El CONCIT, perdón. Y esta no se puede cambiar hasta que uno ya está. Y dentro del espacio el espacio que dé este consejo, donde pues hay diferentes actores que tienen años de estar ahí, ¿verdad?, en ese CONCIT. Luego está... CONCIT es el de tecnología, ciencia y tecnología, para que la gente lo ajá, sepa. Y Senaved es el de extinción de bienes, de dominio. Ajá, sí. Y la Secatid, que verdad que es el de drogas. Ajá. Que es, perdón, la peor secretaría que hay. Yo trabajé con esa secretaría en su momento cuando fui comisionado para la reforma política de drogas. Sí. De parte de sociedad civil, digamos. Sí. Qué horrible era esa secretaría. Yo no sé si ahora ha mejorado o no, pero era la que peor financiamiento tenía,
la que no tenía ni idea de qué hacer, era un chiste. Espero que esté más fortalecida y espero que usted también pueda fortalecerla un poquito más. Pues esta también ya le entendí al vicepresidente Castillo que hay alguien nombrado. Y luego está Esbeth, ¿verdad? Que es la única que permitiría, si así lo considero, hacer un cambio. Se pueden, esto es yo sé que a lo mejor es de las agendas que hemos hablado, es de las menos importantes, pero yo tenía una especial curiosidad en preguntarle esto. ¿Se puede recuperar los lagos en este país? Y además se lo estoy preguntando a una bioquímica, sí, ¿verdad? Que yo creo que no es una mala disciplina para dirigir esa política, porque, para quien no lo sepa, la vicepresidencia se encarga de temas de protección de lagos, ¿verdad? Y quien tendría que, por ejemplo, recuperar a Amatitlán, que es una de las grandes vergüenzas, siento yo, pues hay muchas vergüenzas en la gestión pública guatemalteca, pero es una vergüenza muy presente, sería la vicepresidencia. ¿Se puede o es causa perdida? AMSA, curiosamente, está bajo la estructura de la presidencia. Como bien lo mencionaste hace un momento, hay mucho desorden. Entonces, AMSCLAE, que es la del lago de Atitlán, es la única que está bajo la vicepresidencia. Es solo la del lago de Atitlán. Estaba mal. Okay. Pero AMSA está bajo la estructura de la presidencia. Yo como siempre se hablaba de la vicepresidencia Atitlán, entendí que eran todos los lagos. No, por el tema del agua mágica. Ajá. Es lo que creo yo que asocia AMSA con la vicepresidencia. Claro. Pero cuando uno ve el organigrama, AMSA está en la estructura de la presidencia y AMSCLAE sí está en la estructura de la vicepresidencia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay que entrarle al tratamiento de aguas. Sí. Se necesita de una gran inversión. No puede seguir este lago de Atitlán con una pequeñita inversión. El Amatitlán tiene mayor inversión. Y ojo, que Amatitlán tenemos que entrarle sí o sí, porque posiblemente tenga que ser la fuente de agua que surta a la ciudad de Guatemala, que con crearán crecimiento poblacional y de infraestructura. Vamos a necesitar ese agua, dice usted. Sí, y si no hay inversión, no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? Que está en un proceso de eutroficación, es cierto. Que si no hacemos Para nada, los que somos unos ignorantes terribles, cuéntenos qué es un proceso de eutroficación. Es un proceso de deterioro acelerado, sí, ¿verdad? Que por los diferentes componentes químicos, por los desechos. Es todo lo que se echa, digamos. Del baño, ¿verdad? Que van todos los que viven Aguilar Batres, ¿verdad? Los de la USAC, que ahorita está feliz el lago porque no hemos ido a la USAC. Los que están en San Cristóbal, van todas las descargas, ¿verdad? Y todas las industrias allá, a través del Villalobos. Hay gente que dice, si no se tuvieran esas descargas, posiblemente no existe el río Villalobos, ¿verdad? Porque allá va y el pobre lago recibe, por eso antes el lago, en mi niñez, era famoso por las mojarras. Y en los 90s hicimos una tesis con unos estudiantes, ¿verdad? Javier y Francisco, y ellos lo que lograban encontrar eran unos pupitos. En este momento yo no sé si se encuentra algún, aunque sea pupitos, porque hay un alto proceso, ¿verdad?, de un ambiente tóxico para diferentes especies biológicas. En fin, sí, es un reto importante. Cuando habla de mucha inversión, la inversión sería en purificadoras, sería claro, en manejos de desecho, y esa tecnología es cara. Es cara, y luego viene la parte de la conciencia industrial, de los industriales. Tenemos un reglamento. A lo mejor a eso hay que meterle sanciones, no conciencia, ¿verdad? Sí, porque tal vez con esas sanciones logramos implementar las cosas. Pero bueno, no estoy hablando en este momento de que se va a sancionar, sino es importante que desde ellos venga quiero tener una planta de tratamiento que elimine aguas más limpias o aguas limpias hacia el río Villalobos. Porque tenemos un reglamento de aguas residuales que es muy liviano y no ayuda a proteger los suficientes cuerpos de agua como el de Amatitlán o el de Atitlán, que en Atitlán también tenemos toda esta situación que no hay plantas de tratamiento, no se logran poner de acuerdo, donde la colocan, los desechos sólidos, ya hay un reglamento para desechos sólidos. El asunto es que empezamos y hay que clasificar 7 tipos diferentes de desechos.
Ya me habían advertido que no la podía tener aquí 2 horas ni nada parecido y que, digamos, yo entiendo que en este proceso de transición hay muchas reuniones y muchas cosas que hacer y le agradecemos muchísimo el tiempo. Entonces, me encantaría seguir hablando de muchas cosas, pero tenemos que ir cerrando. Pero sí, quería hacerle una pregunta. ¿Va a seguir dando clase? Entendí que iba a seguir las 2 horitas mientras es vicepresidenta. Se puede, ¿no? O sea, la docencia es lo único que se puede combinar con función pública. Yo estoy sin trabajar desde febrero. Tuve la oportunidad de regresar el lunes a un congreso y créanme que sentí como que me inyectaban vida. Es que dar clases siempre da esa... Me inyectaban vida, sentí que volvía a vivir y sí tengo el sueño de regresar octubre, noviembre. ¿Qué clases da? Control microbiológico de alimentos, medicamentos y cosméticos en este semestre. ¿Y cómo es como profesora? Sea sincera. Sí, pues soy seria. Es como dicen los estudiantes, es yuca. No, eso pues, yo creo que no es que soy yuca, ¿verdad? O sea... Habría que preguntarle a los estudiantes. Sí, a los estudiantes, ¿verdad? Me gusta ser cercana. ¿Seria? Sí, soy seria. Me gusta ser cercana, apoyar, ¿verdad? En los casos que veo que hay alguna dificultad, ¿verdad? Me gusta. ¿Y qué otras clases da? ¿Esta de control? Microbiología general y análisis y control microbiológico de procesos industriales. Bueno, para lo del lago está fantástico, ¿no? Sí. ¿Le va a regresar a dar clases a la docencia cuando termine los 4 años de vicepresidencia? Yo quiero regresar. ¿Sí? Quiero regresar. O sea, sí. no seguiría, digamos, una carrera política. Pues mi anhelo es regresar a la docencia, ¿verdad? Si ya estoy muy desactualizada, no sé, ¿verdad? Pero voy a tratar de mantenerme actualizada. Es que mire que muchos vicepresidentes y vicepresidenciales luego tienen aspiraciones presidenciales, digamos. No, pero, bueno, yo nunca, o sea usted, digamos, desde niña yo nunca estuvo en mi imaginario ser vicepresidenta. Al final usted se metió en este tinglao, en el que está metida, porque de alguna manera es un tinglao. Se metió por cuestiones internas de la USAC y por intentar encontrar, digamos, espacios donde respirar políticamente, vamos a decirlo así. Así es, donde se puede incidir, ¿verdad? Y ver si puede haber por ahí un espacio para recuperar las instituciones. ¿Y su expectativa no era que ganasen la presidencia? No, yo estaba lista para regresar a dar clases en julio. ¿Y digamos, qué idea tenía después de haber hecho ese pinito? ¿Qué idea tenía o qué valor le daba la idea de irse de vicepresidencia y luego volver a la USAC? Tener como estos vínculos externos, estos contactos. ¿Cuál era su estrategia? El aprendizaje de cómo ir creando articulaciones y cómo ir formando, porque antes de todo esto, yo lo que quería, junto con otro filósofo que está en Canadá, queríamos formar la cátedra de Juventudes Arevalistas para ir formando a los estudiantes poco a poco en todos estos valores de Juan José Arévalo. Yo le había escrito a Bernardo en el 2019, ¿verdad? Que si nos autorizaba, ¿verdad?, para iniciar este proceso dentro de la USAC de manera presencial, pero luego vino la pandemia y nuestro plan se frustró. ¿Le sorprendió que la eligiesen a usted? ¿Que se lo ofreciesen? Pues cuando yo fui a esa reunión con Román, pensé que hablar del asunto de la USAC íbamos, no que me iba a hacer ninguna propuesta de esas, ¿verdad? Y me agarró en un momento en que me sentía así en espada contra la pared, que le dije, bueno, ¿yo qué tengo que perder con decir que sí participo en este proceso? ¿Y de una vez le dijo que sí? Sí, participo, le dije, ¿verdad? y mire dónde está ahora. Sí, como nunca... Pensando en todo lo que tiene que hacer a partir de ahora. Solo para terminar, ¿cómo ve el tema del golpe? ¿Qué tanto miedo le da o qué tan viable ve, ahora que no nos escucha nadie, a esto que les están haciendo, a todas estas acciones? ¿Cree que hay alguna viabilidad de que los bloqueen y que no puedan asumir? Van a hacer todo su esfuerzo. Es lo que creo, porque por un lado a veces nos dicen, ustedes sí van a asumir, pero lo que hacen nos desconcierta. Es cierto, hay que mantenerse positivos, y muchos nos dicen, sí van a asumir ustedes, pero el partido lo van a
bloquear, lo van a suspender. Eso es querer secuestrar al binomio, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese es el miedo que me da, que seamos un binomio secuestrado. Más que no les dejen asumir, digamos. Ajá, Eso es la preocupación. Claro. Sí, esa es la preocupación. Bueno, para que no me digan nada las personas con las que arreglamos la entrevista, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por ese tiempo por la y invitación. otro día Claro. nos venimos con más tiempo y tenemos Claro. más conversación sobre más temas que tiene que tratar así es. vicepresidencia. Sí, mucho gusto. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Gracias, y gracias a ustedes, Tangente. ya saben, a darle al botón de suscribir, a seguirnos en nuestras redes sociales, Tangente GT. Nos vemos en la siguiente.